Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha sacudido un poco y es por eso que es tan importante que estemos aquí juntos para abordarlo. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando muy fuerte en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, pero que por la magnitud de los involucrados ha captado la atención internacional. El título ya lo dice todo: escándalo. Fotos íntimas de Hande y Kerem reveladas. Sí, han escuchado bien. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles la información más relevante y comentada del momento con el análisis que ustedes se merecen. Ahora sí, prepárense porque vamos a desglosar este asunto que ha generado tanta conversación y, francamente, preocupación. La noticia de la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para quienes no los conozcan, Hande Erçel es una actriz turca de gran renombre conocida mundialmente por su papel en Love is in the Air, una serie que precisamente protagonizó junto a Kerem Bürsin. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación sentimental que capturó la admiración de millones de fans alrededor del globo. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. La noticia de la supuesta filtración de estas imágenes íntimas ha sido devastadora, no solo para los afectados, sino también para sus seguidores, quienes han reaccionado con una mezcla de incredulidad, indignación y un profundo respeto hacia su privacidad. Las primeras informaciones y los rumores comenzaron a circular de forma alarmante y pronto, las redes sociales se vieron inundadas de comentarios, especulaciones y, lamentablemente, la difusión de las mencionadas fotografías. Es fundamental entender la gravedad de lo que ha sucedido. La filtración de imágenes íntimas sin el consentimiento de las personas involucradas es un acto ilegal y una violación flagrante de la privacidad. No se trata de chisme o de entretenimiento, sino de un delito que puede tener consecuencias psicológicas devastadoras para las víctimas. En este caso, estamos hablando de dos figuras públicas muy queridas, lo que amplifica la resonancia de este ataque a su intimidad. Desde que la noticia se hizo pública, ha habido una oleada de apoyo hacia Hande y Kerem por parte de sus seguidores y de muchos colegas del mundo del espectáculo. Se han levantado voces exigiendo respeto a su privacidad y condenando enérgicamente este tipo de actos. La solidaridad ha sido palpable y esto es algo que debemos destacar, porque demuestra que a pesar de la naturaleza sensacionalista de la noticia, hay una conciencia creciente sobre la importancia de la protección de datos personales y la ética en el tratamiento de la información. Hemos visto cómo los fans, en lugar de caer en el morbo, han optado por mensajes de apoyo y por denunciar la difusión de las imágenes. Se han creado hashtags y campañas para exigir que se retiren las fotografías y para mostrar el respaldo incondicional a Hande y Kerem en este difícil momento. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de las pantallas y de los personajes públicos, hay personas con sentimientos, con una vida privada que merece ser respetada. Ahora bien, ¿qué sabemos concretamente sobre la filtración? Las informaciones son, como es de esperar, un tanto confusas y especulativas en las primeras etapas. Algunos reportes sugieren que las imágenes habrían sido obtenidas de forma ilícita, posiblemente a través de hackeos de dispositivos personales o cuentas en redes sociales. Otros apuntan a que podrían haber sido tomadas durante su relación y posteriormente filtradas con malas intenciones. Lo cierto es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial detallada sobre el origen exacto de las fotografías, pero la gravedad del acto es la misma, independientemente de cómo hayan llegado a manos de terceros. Las consecuencias para Hande y Kerem son, sin duda, difíciles de imaginar. Ser expuesto de esta manera, con imágenes que pertenecen a su esfera más íntima, es una experiencia traumática. La exposición pública de algo tan personal puede generar sentimientos de vergüenza, ansiedad, miedo e incluso depresión. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de vivir bajo los focos, tienen derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre qué comparten con el público y qué no. Este incidente nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Las redes sociales, si bien son una herramienta fantástica para conectar e informarnos, también pueden ser un caldo de cultivo para la difusión de contenido perjudicial e ilegal.
La tentación de ver o compartir estas imágenes puede ser grande, pero es crucial resistirnos y pensar en el daño que estamos causando. La difusión de este tipo de material no solo viola la ley, sino que también perpetúa la victimización. Las autoridades turcas, según se ha informado, ya estarían investigando el caso para identificar a los responsables de la filtración y tomar las medidas legales correspondientes. Es un paso importante para enviar un mensaje claro de que este tipo de actos no quedarán impunes. La ley debe proteger a las víctimas y sancionar a quienes cometen estos delitos. Hemos seguido de cerca las reacciones de los propios Hande y Kerem, o de sus representantes. Hasta el momento, no ha habido declaraciones públicas extensas por parte de ellos directamente sobre el contenido de las fotos, lo cual es completamente comprensible, dado lo sensible de la situación. Sin embargo, sí ha habido mensajes de apoyo y de condena a la filtración por parte de sus equipos de comunicación, reafirmando su derecho a la privacidad y expresando su decepción ante la falta de respeto. Es importante recalcar que aunque la atención mediática se centre en la supuesta relación y en las fotos, el verdadero problema aquí es la violación de la privacidad y el ciberdelito. La naturaleza de las imágenes es secundaria frente al acto ilegal que representa su difusión. Debemos enfocarnos en la protección de las personas y en la lucha contra este tipo de acoso digital. La resonancia internacional de este escándalo se debe, en gran parte, a la popularidad global de Love is in the Air y a la base de fans que la serie construyó en muchos países. Los seguidores de la serie en Latinoamérica, Europa y otras partes del mundo han mostrado una preocupación genuina y un apoyo incondicional a los actores. Esto demuestra cómo los contenidos audiovisuales pueden crear vínculos emocionales con las audiencias y cómo estas audiencias, en su mayoría, son respetuosas y empáticas. En resumen, la revelación de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un incidente grave que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas ante la invasión de su privacidad y los ciberdelitos. Hemos visto cómo este escándalo ha generado una ola de indignación y, al mismo tiempo, un fuerte movimiento de apoyo y solidaridad hacia los actores. La importancia de respetar la privacidad, la condena de la difusión de material íntimo sin consentimiento y la necesidad de acción legal contra los responsables son los puntos clave que debemos extraer de esta lamentable situación. Queridos amigos, gracias de corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un tema difícil de abordar, pero creemos que es fundamental hablar de estas cuestiones para generar conciencia y promover un comportamiento más ético y respetuoso en el entorno digital. Nos gustaría mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan de la responsabilidad de las redes sociales en la difusión de este tipo de contenido? ¿Les parece importante que se investigue y se sancione a los responsables? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y útil, les pedimos que nos ayuden a llegar a más personas. Denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.